Muy buenas noches, estimados hermanos. Estamos en el programa La Casa del Rey. Mi nombre es Gustavo Miguel Villagrán. Para mí es un privilegio de parte del Señor, de parte del Ministerio Poderoso Jesús, traer hoy la palabra. Así que el Señor lo sorprende a uno todos los días. El Señor lo bendice todos los días. Y les voy a comentar, hoy el Señor me envió hasta acá una preciosa Biblia. Miren qué bendición. Nosotros que aquí el Señor nos pudo permitir poder regalar Biblias a través de la bendición de unos hermanos. Hoy el Señor viene a buscarme hasta acá, a darme una Biblia nueva. Qué bendición, hermanos. Para mí esto es un gran privilegio de parte de Dios, y Dios les bendiga a los hermanitos que hoy vinieron buscándome para regalarme esta preciosa Biblia, ¿verdad? Que cómo no va a estar uno contento, cómo no va a estar uno agradecido con el Señor, ¿verdad? Sí, Él siempre tiene cuidado de uno, ¿verdad? Ya sabía que mi Biblia ya estaba ahí, bien usadita y con letra más grande, ¿verdad? Que a uno le cuesta a uno ver un poquito ahí, por eso tiene que estar usando lentes. Con letra ahí bien bonita para que podamos leer, ¿verdad? Entonces Dios es bueno. No me canso de decir que Dios es bueno, que Dios nunca se olvida de uno. Él siempre está pendiente de uno. Uno es el que no se da cuenta de que día a día tiene bendiciones, que día a día Él te da algo nuevo. Pero los que desperdiciamos las bendiciones somos nosotros. Entonces yo te digo, hermano, aprovecha cada bendición que el Señor te da. Tú que te has ganado una preciosa Biblia, es porque Dios te la ha enviado, porque son varios los que llamando por la Biblia, ¿verdad? Y si a ti te tocó es porque Dios te la ha dado, no es que nosotros digamos, es para Él, no. Nosotros aquí escogemos, le decimos al Señor que sea el que la necesite. Y si Dios, por medio del canal, te da esta Biblia, es para que tú la uses, para que tú prediques. Nos hemos gozado cuando de repente llamamos a un hermano, mire hermano, usted es acreedor de la Biblia de esta semana, y me recuerdo muy bien de un hermanito que le empezó a gritar a su esposa, mi amor, me gané la Biblia, yo se la pedí al Señor. Así. Otra hermanita que abrazó la Biblia y se puso a llorar y dijo, yo a mi padre le pedía una Biblia. Otro hermano que dijo, yo estuve orando porque yo quería predicar, pero le decía al Señor que me diera una Biblia nueva para predicar con Él palabras nuevas. Miren, hemos tenido bastantes testimonios y nos gozamos nosotros cada vez que mandamos una Biblia al interior de la República de Guatemala. Le hemos mandado lejos, hemos mandado a Jutiapa, hemos mandado también por Reu, Mazate, San Juan Zacatepeques, Amatitlán. Te podría decirte muchos lugares donde hemos mandado las Biblias, pero no somos nosotros, sino que es el Señor. Y Dios bendiga grandemente a los hermanos que se preocupan por traer la palabra aquí del Señor. Hoy los hermanos sabían que teníamos uso ya solo esta para bendecirlos, y ahí venían con otra Biblia, para que si estuviéramos preparados para la siguiente quincena. Entonces, hermanos, si Dios te la está enviando a ti, es porque quiere que tú te prepares. Mira, yo gozoso cuando recibí esta Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta. Imagínate que te regalen a ti la palabra de Dios. Eso no tiene precio, hermano. Dios me les bendiga, hermanos. Yo creo que ya estoy agarrando bastante tiempo, ¿verdad? Pero como te digo, uno no puede quedarse callado de las bendiciones del Señor. Y hoy precisamente no me tocaba a mí predicar. Hermano Edín se quedó en el tráfico, entonces el Señor ya estaba pendiente de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor ya estaba pendiente de que yo tenía que predicar hoy. Yo no sabía, pero el Señor sí sabía. El Señor sabe y está pendiente de ti. Y el Señor me trajo una Biblia nueva para darte algo nuevo a ti. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos hable a todos, porque el Señor nos habla a todos cada día. Papito lindo, Jehová Dios, hoy venimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, primeramente dándote gracias, Señor, porque por tu misericordia estamos aquí, Señor.
Por misericordia nos has alcanzado, Señor. Por misericordia podemos despertar cada día, Señor. Nos hemos podido alimentar, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que tenemos. Por esta oportunidad de traer la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que sea toda la gloria y la honra para ti, Señor. Bendice a cada uno que ponga un pie acá, Señor. A cada uno que venga a hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Pues estamos en la casa, en el programa La Casa del Rey. El Señor me estuvo hablando hace varios días ya en las prédicas. Él me mencionaba mucho el hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo pródigo. Me decía, hay muchos hijos pródigos, hay muchos que se han ido y han despilfarrado, están despilfarrando las bendiciones. Hay mucha maldad. Y a todos aquellos que hacen mal, decía el Señor, hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. Uno dice, ¿y por qué lo voy a bendecir, verdad? Y publiqué esta semana donde decía, bendice a aquel que hace maldad, porque tarde o temprano va a necesitar esas bendiciones. Por eso tú, cuando tengas la oportunidad de decir Dios me le bendiga, o de bendecir de alguna manera, tal vez económicamente, tal vez espiritualmente, bendecir a un amigo o un hermano, bendícelo. Tal vez en ese momento él no lo va a recibir de la manera que es, pero esas bendiciones le van a llegar a él. Y cuando tú bendigas, el Señor te va a bendecir nuevamente a ti, porque el Señor bendice a aquel que ha bendecido, aquel que sin motivo alguno viene y da sin esperar nada a cambio. Es doblemente bendecido, porque el Señor todo lo va apuntando. Y Señor así me decía del hijo pródigo, hemos despilfarrado todo aquello que el Señor nos daba. Me acuerdo, mi madre, cada vez que yo llegaba a su casa, y siempre había un grupo de oración que se juntaban ahí. Que mi madre acompañaba a varios hermanos al hospital, a orar por los enfermos, a orar por aquellos que tal vez ya estaban a punto de partir, para que aceptaran al Señor. Y ahí se iba mi mamá todas las mañanas, los sábados, ¿no?, a orar por los enfermos. Y ese grupo se reunía ahí en la casa de mi mamá. Y de repente yo llegaba con mi familia y miraba, ya están así. Ahora les tuve que pedir perdón. Como digo, yo he pedido perdón a muchas personas que tal vez inconscientemente o consciente los lastimé, pero yo decía, ya vinieron los hermanos aquí. Mejor apurémonos y nos vamos, ¿no? Hasta pensando qué excusa iba a dar para irme, ¿verdad? Y así somos todos. Y así era yo. No era San Gustavo ni sigo siendo San Gustavo, ¿verdad? Siempre nos equivocamos. Pero con mucha vergüenza lo digo, pero es para gloria y honra al Señor decir esto. Que gracias a este grupo que llegaba, que oraba por mí, que aunque yo decía, bueno, ya estoy aquí, pues oren, ¿verdad? O que le bajé las manos a mi madre cuando ella estaba, levante las manos, mijo, levante las manos. Y le dije, no, mamá, eso no me gusta a mí. Con mucha vergüenza lo digo, pero lo digo porque tengo que honrar al Señor, como era yo de malcriado. Cuando mi mamá doblaba rodillas, yo fui el último que aceptó de la familia. Y fue tal vez porque más tiempo tuvo que doblar rodillas, porque fue el último. Mi mamá oraba por todos sus hijos. Pero mira, aquí estoy. Gracias a esas oraciones de los hermanos que llegaban, de mi madre que oraba por mí, aunque yo fuera abusivo, ¿verdad? Muchas veces somos abusivos, pero tenemos que admitirlo, ¿verdad? Tal vez no le contestaba mal, pero no sé qué había ahí que no me dejaba dar ese paso. Es más, yo cuando acepté al Señor, fui como que no muy quería ir a la iglesia ese día. Recuerdo que fue una noche que le llamaban Noche de Gloria, que llegó un pastor invitado. Y él predicando, y otros se paraban, y yo sentado. Así todavía, como te digo, tal vez está abusivo ahí, ¿verdad? Porque todos se paraban a hacer algo, o a la lectura de la Biblia, y yo sentado. Y imagínate qué falta de respeto. Pero en el momento en que empezó la adoración y la alabanza, bueno, yo cerré mis ojos y el Señor, en su misericordia,
me alcanzó ese día. Me hizo sentir el Espíritu sin siquiera yo haber dicho, Señor, yo te acepto como mi Salvador, ¿no? Todavía no lo había dicho. Pero yo estaba ahí sentado en esa silla en medio de todos y dicen que yo me levantaba de la silla y yo no sabía qué era eso. No sabía que el Señor ya me estaba buscando, ya me estaba preparando. Lo que casi una o dos veces he mencionado esto. En televisión nunca. Pues en ese momento parece que yo brincaba, no sabía cómo expresarlo en ese momento, pero sentía la presencia del Señor, algo que me decía, mira, levántate y tienes que caminar, que aquí te estoy esperando. Y de repente este siervo que fue el invitado, que fue a predicar, dice, tú, que el Señor te está hablando ahorita, aquí te estoy esperando, las mismas palabras que yo escuchaba. Y cuando sentí, yo estaba parado frente pidiéndole perdón a Dios. Así fue como yo acepté al Señor. Porque muchos me hablaban, muchos me decían. Muchos se habían ido en su retiro, yo no. Mira, cómo estaba yo desperdiciando esas bendiciones. Pero Dios en su misericordia, mira, me tiene aquí, dando testimonio de todo aquello que yo hacía mal, para decirte que Dios a ti también te va a alcanzar. Dios ha puesto a alguien que ore por ti. Y Dios oró por ti también antes de que tú aceptaras. Recuerda, haz memoria. Tú que te retiraste, que te alejaste. Muchos dicen, en broma, los hermanos separados, ¿verdad? No, pero tú no estás separado. Porque el Señor está contigo ahí, llamándote, diciendo, vente, regresa, aquí estoy. Esa era la palabra que el Señor traía hoy. Me quería recordar a mí nuevamente por qué razón estoy aquí. ¿Cómo me trajo Él? Tal vez lo abusivo que yo fui. Y me dijo, mira, a pesar de como tú eras, yo te rescaté de donde tú estabas. Y en el nombre de Jesús vamos a leer la parábola porque es bastante larga y el tiempo aquí es corto. En el nombre del Señor Jesucristo está en el libro de San Lucas 15, del 11 en adelante. Mira qué bendición, vamos a estrenar la palabra del Señor, la Biblia, con la parábola, la del Hijo Pródigo. Amén, qué bendición. En el nombre del Señor Jesucristo dice la parábola. San Lucas 15, 11. También dijo, estaba hablando antes, eso lo vamos a leer al final, que me decía el Señor, lee lo que viene antes. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Dice. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Vamos a parar ahí. Dice que le pidió a su padre toda la herencia, que eran 2 hermanos. Él pedía la herencia porque él se quería ir de ahí. Y vino el padre y le dio, lo bendijo con eso. Porque era herencia, tal vez era algo de que ni siquiera él se había ganado, ¿verdad? Tal vez también se lo habían heredado al padre, ¿verdad? Él vino y se lo dio a su hijo. Y dice que en un lapso corto de tiempo se gastó el sacrificio de muchos años del padre, ¿verdad? Imagínate qué tipo de vida había llevado, una vida perdida, ¿verdad? Muchas veces viene el Señor y nos ha bendecido con un buen trabajo, con un buen matrimonio, con buenos hijos, no sé, el Señor bendice de muchas maneras, ¿verdad? Con buena salud, muchas veces de jóvenes que somos bien saludables, podemos hacer lo que sea, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo era joven, salía en madrugada a trabajar a Shela, regresaba en la noche, medio comía y con las mismas me iba de regreso a Petén. Yo aguantaba no dormir hasta por 2 días.
Ahora ya me quedo durmiendo en cualquier gasolinera cuando no aguanto, ¿verdad? Pero así era uno cuando joven, bien potente, ¿verdad? Y muchas veces cuando estamos jóvenes desperdiciamos la salud, porque vienen los vicios, vienen las trasnochadas. Ay, que ahora como los jóvenes, hay una fiesta, hay una reunión, vámonos y se van. O con los vicios, ¿verdad? Ay, es que yo aguanto más tomar de esto, o yo aguanto más del otro, o yo me fumo tantas cajetillas, o yo, y así empiezan, o yo con cualquier cosa que sustancia, ¿verdad? Ah, es que yo aguanto. Y empiezan a arruinar y arruinar y arruinar su cuerpo, ¿verdad? Y Dios, el Señor te bendijo tal vez con un cuerpo robusto, saludable, ¿verdad? Pero tú empiezas a desperdiciar esa bendición con la que Él te dio. O tal vez te vuelves aragán y ni siquiera quieres salir a trabajar, buscar trabajo afuera, ¿verdad? Te gustaría que el trabajo llegara y te tocara a la puerta. Y, ay, venga, mire, aquí le vamos a pagar bien y mientras usted está sentadito, ¿verdad? Desperdiciamos las bendiciones. Tal vez el Señor te dio un buen hogar, una buena familia. Ah, pero como yo por portarme mal, por hacer y deshacer con mi vida, no me di cuenta que me pasé llevando a ellos de corbata, ¿verdad? Los pasé maltratando por yo querer llevar mi vida desordenada. Desperdicié esa bendición, desperdicié la herencia que tenía, porque dice, de Jehová te ha dado esa herencia. Tus hijos son la herencia de Jehová, así es exactamente. Pero por andar en los vicios, no te preocupaste por tus hijos. Desperdiciaste también esa herencia. Muchas veces nosotros dañamos a los hijos, porque nosotros somos ejemplo de ellos. Y como les comentaba hace una o dos prédicas, que les decía, si las jovencitas o los jóvenes quieren conocer cómo va a ser su familia, que visiten a los suegros, ¿verdad? Imagínate que llegue tu hijo con la nuera y yo gritando y maltratando a mi esposa, o bien tomado. Ese es el ejemplo que yo le di a mi hijo, porque yo desperdicié mi salud tomando bebidas alcohólicas o haciendo cualquier otra situación. Tal vez yo gritándoles a ellos con malas palabras, queriendo sacarlos hasta de la casa. Ese es el ejemplo que yo les di. Estaba sacando de la casa mi herencia, mi bendición, la bendición que Él me había dado, ¿no? He visto hogares destruidos porque alguno de los dos quiere mandar. Es que aquí el que manda soy yo, no aquí el que manda soy yo. A ver quién grita más fuerte, a ver quién dice la palabra obscena más fuerte, o quién quiere dañar más, ¿verdad? O aquellas madres que, ay no, yo como no me da dinero no le enseño a los hijos, ¿verdad? Y empiezo a meter cosas malas de su papá, o al revés, o de su mamá si lo que nos tuviera, ¿verdad? O cuando están con la mamá les habla mal del papá, y cuando están con el papá les habla mal de la mamá. Yo no crecí con mi papá biológico, mis papás se separaron cuando yo apenas era un bebé. Y cada quien tenía su propia versión de por qué razón. Yo no fui testigo de eso porque yo era muy niño. El poco tiempo que mi papá nos sacaba de vez en cuando era lo que yo lo lograba conocer. Yo no conocía nada la versión de mi mamá. Mi mamá se volvió a casar nuevamente. Tenemos otra hermana, mi papá igual se volvió a casar y tengo otro hermano. Yo soy el segundo hermano, somos dos. Los dos primeros y tenemos un hermano de cada lado, ¿verdad? Pero siempre alguien, de repente uno de los dos quería comentar la historia de cada uno, ¿verdad? Llegó un momento en que les dije, mire mamá y mire papá, de repente cada quien por su lado, no me gustaría que hablara mal usted de mi mamá o usted de mi papá. Mejor quiero conocerlo yo como es o quiero conocerlos como es. Porque no soy yo quien para juzgarlo. Y así empecé a tratar más a mi papá, porque yo estaba como que muy alejado de mi papá, que muy poco lo conocí. Y como te digo, tenemos una muy buena relación con mi papá ahora, una buena relación con mi mamá, que ya crecí. Entonces empecé a romper esas cadenas de amargura, esas cadenas de odio, muchas cosas empiezas a romper tú.
Cuando mejor tú quieres conocer de cerca la versión original de cada uno, ver cómo viven, cómo son. Entonces ya empiezas a ver qué es lo que sí era y qué es lo que no era, ¿verdad? Y empiezas tú a perdonar también. Pero ese tiempo que no estuvo conmigo, como te digo, yo no podía decir, papá, porque usted me abandonó, porque yo no sabía exactamente lo que había pasado, ¿verdad? Que cada quien tenía su versión. No, mejor empecé a aceptar de nuevo. Ahora, de vez en cuando voy a almorzar con mi mamá, de vez en cuando voy a almorzar con mi papá. Se rompieron esas cadenas. Y el Señor empieza a bendecir y empieza a bendecir. Y empieza a dar un ejemplo para mis hijos. Mi hijo trabaja conmigo y todos se admiran, dicen, ay, miren, es raro que un papá ande con su hijo, porque siempre el papá le anda gritando, le anda diciendo cosas feas. En cambio, a mi hijo le encanta andar conmigo trabajando. Me dice mi papá, mira, yo quiero ser como tú. Y qué bendición que venga mi hijo y que diga que quiere ser como yo. Yo le digo, mi hijo, mira, yo todavía tengo cosas malas, ¿verdad? Yo no soy perita y miel. Sí, pero yo quiero ser, me gusta como yo estoy, así quiero ser yo. Entonces yo tengo que tener también mucho cuidado y pedirle sabiduría al Señor para comportarme de la manera correcta y no poder enseñarle cosas que no son correctas, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros, cuidar esa herencia. Porque todo lo que tu hijo está viendo, así como la jovencita que mira a su mamá va a querer ser como su mamá, o tu hijo va a querer ser como tu papá, o van a querer ser como los dos, querer un poquito de lo que tiene uno y un poquito de lo que tiene el otro, pero lo bueno. Yo siempre así le he dicho, agarra lo bueno que mires en mí, porque también me imagino que de lejos vas a ver aquello malo que hago. Muchas veces uno despilfarra esa herencia de los hijos, porque uno los quiere moldear a su modo cuando uno no es ejemplo. No le voy a decir yo no fume cuando yo tenga el cigarro en la mano. No le voy a decir no tome cuando me pueda quedar tirado en la banqueta. Como si no puedo decirle cualquier cosa que no haga si no lo ha visto en mí. No le voy a decir, ay, no hagas eso y mira el ejemplo de fulano, ¿verdad? Porque le voy a decir el otro si no es nada de él. Muchas veces desde ahí empiezan los errores. Queremos que nuestros hijos sean de otra manera cuando nosotros no lo somos. Y de ahí empezamos nosotros a desperdiciar esa herencia que el Señor nos había dado a nosotros. Es cierto, los niños no vienen con manual, pero es importante tú ir viendo tal vez a tu vecino, cómo cuida a sus hijos. A mí me gustaría ser como el vecino, que sus niños son bien educados. Tuvimos un incidente también hace como 15 días, que mi hijo le pasó topando el carro a un catedrático, y mi hijo se estacionó, y llegó el catedrático, que es la misma universidad donde él estudiaba, y mi hijo hablaron con ellos. De repente mi hijo me llama, cuando yo llegué al accidente, era con el que habían tenido el incidente, porque no fue mayor cosa. Se me queda viendo y era el que fue mi mejor amigo de infancia. Como dice, el mundo tan corto que es tan pequeño que es el que fue mi amigo de infancia, donde que estudiamos de niños, y todos se nos quedan viendo, que solo los miramos y nos abrazamos, y la esposa de él se me queda viendo y mi hijo se me queda viendo así como que asustados, pero imagínate. Y me dice mi amigo, Alan, te felicito. Tu hijo nos pasó rozando el carro y se fue a estacionar, y lo primero que hizo fue, discúlpeme, yo tuve la culpa. Vamos a arreglar esto. Dijo, voy a llamar a mi papá que venga para que él me ayude a resolver el problema del carro. Mira que cómo me sentí yo de bien cuando le dijo, qué educado, qué educación. Entonces, el ejemplo que tú le des a tus hijos es lo que los demás van a ver. Si tu hijo es mal hablado, si tu hijo es abusivo, es porque en algún lugar vio eso. No sé, y le doy gracias al Señor porque empezó la prédica, me hace dar una gran vuelta, pero como que a todos quiere hablar. Yo sé que este canal de televisión se mira en muchos lugares. Entonces, y el Señor quiere alcanzar este poco tiempo a todos. No, yo no soy perfecto. No es que, como te digo, no soy San Gustavo. También he hecho cosas malas, ¿verdad? Hago cosas malas. Y le digo, mira, mijo, no, esto no lo hizo bien. Esto no es lo correcto lo que yo hice, mijo. Entonces, mi hijo me dice, sí, papá, tienes razón, ¿verdad? Pero él se da cuenta que yo acepto que lo que tal vez en ese momento hice, tal vez de repente
iba a decir algo malo de alguien que se me atravesó en el tráfico o lo que sea, entonces digo, no, mijo, mira, eso no está bien lo que acabo de hacer. Entonces, me gusta aceptar mis errores en el momento porque yo me siento mal primeramente. Y le digo, mira, mijo, esto no es correcto. Cuando tú quieras enseñar, enseña con el ejemplo. Si tú quieres ser un buen líder, enseña con el ejemplo. No solo con instrucciones, un buen líder es esto y hace esto, no. Tienes que enseñar cómo se hace. Y vamos a seguir con la palabra que nos estamos haciendo por otro lado, ¿verdad? Pero Dios, no sé a quién le está hablando, pero por ahí va. Y volviendo así, dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo fue que pecó? Porque despilfarró todo lo que el Señor le había dado, todo lo que el Padre le había dado. Ahí está hablando económicamente, ¿verdad? Pero el Padre también le enseñó muchas cosas. Tal vez le enseñó educación, tal vez le enseñó un trabajo, y tal vez él no trabajó. Y lo que me llama mucho la atención, dice, y cuando, en el 14 vamos a regresar, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, las cuales le envió una hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Te imaginas? Él estaba pidiendo esa comida que comen los cerdos, ¿verdad? En algunos lugares es tal vez hasta el desperdicio de las legumbres, el maíz tal vez que no servía. Muchas veces eso le dan a los cerdos. En algunos lugares en granjas sí les dan concentrado, ¿verdad? Porque los quieren para engordarlos así bonitos. Pero en esa época no existían las fábricas de concentrado, ¿verdad? Entonces, yo me acordaba que mi abuelita también criaba cerdos y pasaba entre todo aquel montarral y jalaba unas hojas grandotas y las cortaba y decía, esto es para los cochinitos, y se las tiraba, ahí están los cochinitos comiendo. O esto sobró de la comida, tirémosela. Pues no la vamos a desperdiciar tirándola a la basura, no, démoselos a los cochitos. Imagínate, de todo eso es lo que habla aquí la palabra. Aquello que todo el mundo tira, se lo estaban negando todavía. Muchas veces llega a pasar uno pruebas tan fuertes o aquello que te vas a quedar sin ni un centavo por haber perdido todo, ¿verdad? Que empieza uno a decir, si aunque sea tuviera ese trabajo, o si me perdonara, o si yo hubiera hecho lo contrario. Hasta ahí donde dice, cuando uno pierde todo es cuando lo empieza a apreciar. Como cuando uno pierde la salud. Si yo no me hubiera puesto a tomar como lo hacía, no estuviera pasando con este dolor. Si yo no fumara como hubiera fumado como lo hice, no estuviera mal de los pulmones. O si yo no hubiera una vida tan descontrolada con mi comida, no estuviera con estos malestares. Ahí empieza uno a decir, ¿y por qué no lo hice? ¿Y por qué antes no lo hice? Y así le pasó a él. Si yo estuviera donde mi papá y allá estuviera con mi platito de comida, ¿verdad? Y aquí me están negando hasta el desperdicio de la comida, porque así es correctamente. El desperdicio, las obras, se las estaban negando, ¿verdad? Por eso te digo, aquellos que te hacen mal, bendícelos, porque tarde o temprano van a necesitar esa bendición. Muchos dicen, ¿y por qué lo voy a bendecir si está malo? No, bendícelo. Porque tal vez Dios a ti pensó en ti y te bendijo primero. Tal vez no llegaste a ese extremo, ¿verdad? Porque no para todos son las mismas pruebas, ¿no? Muchos pasan pruebas más fuertes porque tienen que aprender algo más fuerte también. Hasta que tú pasas una prueba bien dura, empiezas a apreciar tu vida, tu cuerpo, tu familia, todo lo que tú tienes alrededor, tus hijos. Cuando tu hijo tal vez tuvo un accidente o está ahí postrado en cama, dice uno, quisiera ser yo. Quisiera que a mí me estuviera doliendo eso. Yo lo dije cuando mi hija estaba bien grave. Me recuerdo cuando operaron a una de mis hijas en el hospital, eso fue muchos años, ¿no? Estaba bien chiquita ella. La estaban operando del apéndice. Y empezó el terremoto, el terremoto fue
en El Salvador, pero se sintió bien fuerte aquí en Guatemala. Y se sangoloteaba todo y yo salí corriendo del carro hacia adentro del hospital, porque toda la gente venía para afuera corriendo asustada. Pero ahí entré yo corriendo al hospital, viendo a ver dónde estaba mi hija. Que dónde estaba, que estaba temblando, que la sacaran. Ahí es donde uno piensa, aquellos momentos bien duros, ¿no? O cuando no hay para darles de comer, dice, ay, yo me sacrificaría por darle. Uno se sacrifica por darle. Ahí empieza uno a apreciar. Llegó un momento en que solo teníamos para hierbitas y comprarnos una alita para hacerlo en el caldito para dárselo a la nena. Mira, hay situaciones difíciles donde uno empieza a apreciar todo aquello que tenía, a no despilfarrar y a bendecir, porque a uno lo han bendecido. Mira, a mí me han bendecido, mira, así como hoy me bendijeron con una Biblia. ¿Cómo no va a estar yo contento de pagar el transporte cuando se van para allá? Y a veces que hay que pagar transporte y les digo a los hermanitos, no se preocupen, hermanos, no se preocupen por el transporte, allá la va a tener usted. Dios lo va a bendecir hasta allá con su Biblia. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo lo porto, el Señor me va a bendecir. Nunca lo había dicho aquí en el canal, ¿verdad? El Señor me va a bendecir. Así tienes que ser tú. Cuando tengas la oportunidad de bendecir de alguna manera, hazlo. Porque muchos hubieran dicho, si yo lo hubiera podido hacer. Mejor piensa, yo no quiero perder esta bendición. Y seguimos leyendo. Dice, me levantaré, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y ponerle anillo en su mano y casadle los pies. Dice que cuando él llegó, ni siquiera estaba tan cerca de él. ¿Y qué hizo el padre? Empezó a correr hacia él. Eso es lo que hace el Señor. Cuando tú, empiezas así, sí me arrepiento, pero yo pequé, yo quiero tal vez mejorar de alguna manera. ¿Qué hace el Señor? Él rápido ya está ahí contigo. Él va a correr hacia ti a ayudarte. Por eso dice que el Señor está en el momento exacto, en el momento justo. ¿Por qué? Porque cuando tú ya cambias tu forma de pensar, Él corre hacia ti. Él corre a auxiliarte. Pero muchas veces no hemos entendido por qué razón estamos pasando esa prueba. ¿Por qué razón tenemos esta enfermedad? ¿Por qué razón tenemos esta situación? ¿Por qué razón nuestros hijos están en malos caminos? Porque nosotros fuimos los que no los supimos educar. Porque nosotros hicimos algo mal. Pero cuando nos arrepentimos de todo aquello que hicimos mal, el Señor corre hacia auxiliarnos. Cuando dice, Señor, es que yo no aguanto más, Señor, yo no aguanto. Es cuando tú empiezas a entender que estás con falto de salud porque te enfermaste, porque tú tuviste la culpa de ese vicio, de esa situación. Entonces ahí ya viene el Señor. Dijo, ven, yo te voy a levantar nuevamente. Él corre hacia ti, a levantarte, es por eso es levantarte. Ya estás en el suelo y Él viene y te levanta. Dice que el padre vino, dice, y levantándose vino su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello y lo besó. ¿Te puedes imaginar aquel joven que venía sucio, sudado, con olor a cerdos, sin bañarse saber cuántos días? Y al Padre no le importó. A nuestro Dios no le importó. No le importó acercarte a ti. No le importó levantarte. No le importó recoger esos pedazos que estaban ahí. Eso sucio que estaba ahí. No le importó. Dice, se le echó y todavía lo besó.
Y viene el Señor y todavía te besa, y todavía te abraza. Cuando los que se portaron mal fuimos nosotros, los que desperdiciamos fuimos nosotros. Y todavía viene el Señor y en su misericordia. En su misericordia nos levanta. Y todavía dice, y todavía llamó y dice, tráiganle vestido, búsquenle comida, pónganle un anillo, y se le dio autoridad otra vez. Cuando tal vez veniste y te humillaste entre varios y nadie te quiso ayudar, pero Él vino y todavía te puso anillo y te dio autoridad nuevamente, aquella autoridad que tú habías perdido. Y dice, pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed becerro gordo y matadlo, y cenamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y revivió, y se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse. Dice que él estaba contento. El papá estaba muy contento de que su hijo que se había perdido estaba nuevamente. ¿Cómo crees tú que se pone el Señor? Cuando tú reconoces que estás mal, cuando tú reconoces que hiciste mal, cuando tú reconoces que fuiste tú el que se equivocó, el que se perdió, el que ha despilfarrado todas esas bendiciones, y vienes con el Padre a pedirle perdón, Él se pone contento. Porque esta parábola era para que tú aprendas que la figura del Padre de ese siervo es el Señor, nuestro Dios. Eso va a decir que cuando aquel que se arrepiente de lo malo que ha hecho y regresa, pero con arrepentimiento sincero, ahí está Él corriendo, levantándote. No le importa cómo vengas, no le importa cuánto hayas pecado, porque Él sabe que fuiste humillado. Él te va a levantar. Ese joven venía de un lugar de cerdos, puedes imaginar, sucio, hediondo, tal vez todo sudado, ¿verdad? A veces que cuando nosotros trabajamos en fumigación terminamos con olor a veneno y terminamos sudados y a la ropa agarra hasta mal olor, y cuando llego a la casa, ay no, mejor no se me acerque, mejor me voy directo a bañar, ¿verdad? Porque hasta a mí me molesta el olor del insecticida y el sudor, ¿verdad? Imagínate que él todavía que venía mal y todavía el Padre lo abrazó y lo besó. Imagínate cómo qué mal olor el que tiene el pecado, ¿no? Y su hijo mayor estaba en el campo y vio cuando llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, dice, y llamando a los criados les preguntó qué era. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por recibirle de bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogase que entrara. Mas él respondió y dijo al padre, he aquí tantos años te he servido y no habiéndote desobedecido, jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que había consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Entonces le dijo el padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. No tengamos envidia de aquellos que el Señor levanta. Muchos dicen, ay, él, ¿por qué si él era un pecador, era esto y era el otro? Y ya se siente uno san lo que sea, ¿verdad? Ya se siente uno sano y empieza a hablar de los demás. No, porque el Señor vino por los pecadores, vino por nosotros. Y voy a leer rapidito, en que se va el tiempo aquí, pero volando. La parábola de la moneda perdida, dice, ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y pierde una dracma? No enciende una lámpara y barre su casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que se había perdido. Habla de una moneda. Así os digo que hoy hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
Eso hace el Señor. Cuando alguien se pierde, empieza a buscarlo. Por eso decía que iba a leer de último esta parte que estaba antes de la parábola. Nosotros tenemos un valor especial para el Señor. Aquí lo habla en monedas. Pero nosotros tenemos un valor espiritual grande para el Señor. Y cuando uno de nosotros nos perdemos, Él busca y empieza a buscar y dice que esta sierva encendió la luz y empezó a barrer, empezó a buscar por todos lados hasta que lo encontró. Y así hace el Señor. Cuando nosotros nos vamos a dar la vuelta por otro lado, nos escapamos a dar la vuelta al mundo, dice alguien, el Señor empieza a buscarnos y a buscarnos y a buscarnos y nos empieza a decir: Pedro, José, Juan, Jorge, yo te estoy buscando. María, yo te estoy buscando. Marta, yo te estoy buscando. Sofía, yo te estoy buscando. Claudia, yo te estoy buscando. Pero te voy a encontrar y no voy a parar de buscarte hasta que te encuentre, porque somos especiales para el Señor. Él no va a parar de buscarnos. Aunque nosotros digamos, bueno, no necesito de Dios, Él sabe que sí necesitamos de Él y Él nos va a estar buscando. Como hizo este padre, solo cuando el hijo ya iba cerquita, dice, iba a lo lejos, el padre salió corriendo a buscarlo. Y así va a salir el Señor. Va a salir corriendo a buscarte a ti. Cuando tú te des cuenta de que estabas mal y quieras hacer las cosas de una manera mejor con la ayuda de Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Hoy tuvimos el privilegio de estrenar esta preciosa Biblia, la palabra del Señor. Cuando tú puedas regalar una Biblia, hazlo. Mira qué bonito se siente regalar la palabra del Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Papito lindo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que diste hoy, Señor. Sabemos que esta palabra ha llegado, Señor, como espada de doble filo, Señor. Y la gloria y la honra sean para ti, Señor, porque yo no sabía hoy de qué iba a hablar, Señor. No sabía de qué iba a predicar, pero tú ya lo sabías, Señor. Tú ya lo tenías preparado, Señor, y por eso te doy la gloria y la honra a ti. Porque fuiste tú el que puso las palabras en mi boca, Señor. Yo no me puedo jactar de que yo soy, Señor. Pero eres tú, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno que haya escuchado esa palabra, Señor. Que le haya puesto atención, Señor. Y sé que algo grande vas a hacer en la vida de cada uno. Tú vas a restaurar familias, vas a restaurar salud, vas a restaurar trabajo, Señor. Vas a restaurar hijos, Señor. Porque si no, no hubieras dado esta palabra, porque tú no eres mentiroso, Señor. Tú todo lo que me has dicho a mí me lo has cumplido, Señor. Yo soy testigo de eso, Señor. Y sé que lo vas a hacer de nuevo, Señor, con el que te ponga atención. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra que solo tú te la mereces. Bendecimos al pueblo del Señor, bendecimos a los amigos que tuvieron la oportunidad de ver el canal. Mi nombre es Gustavo Miguel Villagrán. Estamos en el programa La Casa del Rey. Nos vamos a dejar con una alabanza y con Marita. Bendiciones.